tenia. Es una tenia llamada Echinococcus granulosus. La tenia es un tipo de parásito, como ya saben, que es como una cinta. Las tenias tienen la característica que son como si fueran una cinta métrica, ¿no? Una cinta métrica. En este caso se trata de una tenia enana, llamada Echinococcus granulosus, que tiene solo 3 proglótidas. La última proglótida es grávida. Además, como ustedes ya saben, las tenias son hermafroditas. ¿Qué quiere decir? Que tienen tanto el órgano sexual masculino como femenino en el mismo ser, y de esta manera no necesitan un macho, como si otros parásitos como el ascaris, ¿no? Que hay macho y hembra y cosas así, este parásito no. El huésped definitivo es el perro y demás cánidos. Aparte del Echinococcus granulosus, que es el más frecuente, también tenemos al Echinococcus vermicularis también, que es otro tipo de tenia, pero de la misma familia. Cuando nos referimos a ver qué es un huésped definitivo, a ver, por sus conocimientos de parasitología, ¿qué nos dice, a ver, su compañero Jorge González? ¿Por qué es huésped definitivo? ¿A qué se le llama definitivo? Doctor, sería cuando el parásito ya alcanza, está ya en su madurez, cuando está en su máxima madurez. Muy bien, eso significa huésped definitivo. Cuando tú albergas el parásito ya maduro, eso significa que es el huésped definitivo. En este caso, esta tenia, se desarrolla en el intestino delgado del perro. Así como nosotros tenemos nuestra tenia solium también en nuestro intestino delgado, igual este parásito está en el intestino delgado del perro y conforme va poniendo sus huevos van saliendo con las heces del perro y se confunden con las heces del perro. Los huevos son microscópicos, más o menos son de 3 a 4 nanómetros, entonces no se puede ver a simple vista. Y de esta es la forma en que el hombre se infecta de este huevo. La forma infectante de esta parasitosis es el huevo, ¿ya? Los huevos de la tenia. Entonces, en el hombre va a ser el huésped intermediario. ¿Por qué? Porque nosotros comemos el huevo, o sea, de alguna u otra forma, de las heces del perro, ya sea porque el perro pues a veces come sus heces, después nos lambe, o porque en el campo hace sus heces en la chacra y esto se junta con los vegetales, ¿no? De alguna u otra manera, esos huevos de las heces del perro han parado en nuestra boca, en nuestra cavidad oral. De ahí la pasamos como cualquier alimento y se absorbe este huevo a nivel de la vía intestinal. Ustedes saben que hay todos los alimentos, las grasas, las proteínas, todo se absorben por las venas intestinales, ¿no? ¿Qué venas intestinales conocemos? A ver, conocimientos de anatomía, Brian Guaranca. ¿A través de qué venas se va a absorber el parásito? ¿Mesentéricas podría ser, doctor? Muy bien, las venas mesentéricas. Ustedes saben que hay venas mesentéricas superior e inferior, y estas venas, ¿qué van a formar? Geraldine Vilcañaupa, ¿qué forman estas venas? Anatomía, una vena que va al hígado, ya, ¿qué más? Vena porta, doctor. Muy bien. ¿Con quién más forman la vena porta? A ver, las dos venas, ¿no? Mesentérica superior e inferior, ¿y la? Esplénica, doctor. La esplénica, muy bien. Estas tres forman y se meten
a la vena porta. ¿La vena porta dónde va a ir? Al hígado. Entonces, por sus grandes conocimientos de histología, ustedes van a ver que el hígado tiene una distribución histológica a nivel hexagonal, ¿no? Si ustedes ven la unidad fisiológica del hígado es hexagonal, donde en los vértices está la tríada portal. En la tríada portal, ¿qué van a tener? La arteria hepática, la vena porta y el canalículo biliar, ¿verdad? Entonces, esta vena porta va a ir con el parásito, porque ustedes estamos viendo que se absorbe por las venas mesentéricas. De las venas mesentéricas pasa a la vena porta, de la vena porta va por la tríada portal, y ustedes saben que el tipo de capilar a nivel del hígado es tipo sinusoidal. ¿Qué significa que sea sinusoidal? Que el capilar se va a abrir como un lago se abre, y entonces el parásito puede estar a nivel del hepatocito migrando ahí. Y en el centro de esta unidad fisiológica del hígado, ¿qué se va a encontrar? Luis Rojas. ¿Qué va a haber ahí? ¿Qué estructura va a haber al centro de este hexágono? Doctor, la tríada portal, doctor. ¿Perdón? La tríada portal, doctor. No, la tríada está en los vértices, pero en medio hay una estructura. A ver, Aarón Rojas, recuerda tus conocimientos, los dibujos que hacías de histología. ¿Qué había al centro? Fácil, si está al centro, ¿qué va a hacer? La vena centrolobulillar. ¿Se acuerdan, chicos? Entonces tu parásito va a estar ahí, y si ocurre que tu parásito es más grande que el diámetro de la vena centrolobulillar, ¿tú crees que va a pasar por esa vena o se va a quedar ahí? Se va a quedar. Y entonces, si se queda, ¿qué va a hacer? La hidatidosis hepática. Y si justo tu parásito es menos que la vena centrolobulillar, se va a meter a la vena y se va a ir con la vena. Y si tú juntas todas las venas centrolobulillares, al final, ¿qué vena vas a encontrar? Andrea Cusicuna. ¿Dónde está? Cristal Camac. Cristal, a ver. Perdón, un poquito más fuerte, ¿puedes hablar? Si juntamos todas estas venas centrolobulillares del hígado, ¿qué estructura se forma? Claro, se llaman venas, su nombre es venas suprahepáticas, ¿no? Ese es su nombre anatómico. Venas suprahepáticas. ¿Y dónde van a desembocar estas venas? A ver, Luciana Garay, ¿dónde desembocan las venas suprahepáticas? Anatomía, segundo año de medicina. Rosa Romero. A la vena cava inferior. Muy bien, vena cava inferior. Entonces, vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y pulmón. Entonces, de esta manera, tu parásito, si pasa la vena centrolobulillar, ¿en dónde va a terminar? En el capilar pulmonar, y va a ser la hidatidosis pulmonar. De esta manera, es
fisiopatológicamente cómo el parásito se comporta dentro de nuestro cuerpo. Entonces, podemos tener hidatidosis hepática, hidatidosis pulmonar o ambas, ¿no? O ambas. ¿Ya? Sigamos. Entonces, pasa los filtros hepático y pulmonar y se va, ¿no? Y se va hacia otra condición. Una vez alojada en el órgano blanco, se dice que crece más o menos 1 centímetro por año. Pero este es un poco, a veces es difícil de creer porque depende, el crecimiento del quiste, ¿de qué depende? De la virulencia del parásito, si es muy agresivo o no. Y segundo, de la defensa del organismo, si tiene buenas defensas o no. Porque hemos operado pacientes con quistes de 10 centímetros de 5 años, ¿no? Entonces, si crece 1 centímetro por año, lo máximo que debería tener un paciente de 5 años si ha nacido con el quiste es 5 centímetros. Sin embargo, encontramos quistes mayores, ¿no? Así que esta referencia de 1 centímetro por año es un poco... no se ajusta a todos los casos, ¿no? Muy bien, este es el ciclo biológico. Si es un ciclo biológico, se tiene que completar, ¿no? Se tiene que cerrar el círculo. A ver, nos quedamos en Rosa, Romero. Michael Elises, ¿cómo completamos el círculo? ¿Cómo se infecta el perro? Michael, ¿estás? Sí, doctor. A ver, ¿cómo se infecta el perro? Porque hemos empezado del perro, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo se infecta el perro? A ver, Víctor Casachagua, ayúdalo, ayuda a tu compañero. Sería también a través de sus heces, doctor. ¿A través de qué? De sus propias heces también. O sea, tú dices, el perro también se come sus propias heces y sí se infecta. No, no es la respuesta. Fernanda Blanco. Por las vísceras de las ovejas que ingesta. Muy bien, Fernanda. Recuerdan que esta es una zoonosis que no solo le da a los hombres, sino también a los animales. Resulta que también las ovejas y las vacas tienen el quiste, pueden tener el quiste en el hígado, en el pulmón. ¿Y qué hace normalmente un ganadero cuando mata a su animal? Cuando mata una oveja, utiliza la lana, la carne, pero también utiliza las vísceras, ¿no? Vende el hígado también para que hagan su hígado frito, o el pulmón para que hagan su chanfainita, también las vende. Entonces resulta que cuando matas a tu animal, el ganadero ve que en el hígado hay una cosa blanca, entonces él ya sabe que eso ya está infectado, ¿no? Entonces eso ya no lo vende. ¿Qué hace? Se lo da al perro. Ve el pulmón que está con una bolsa blanca, también se lo da al perro, y el perro come el quiste, los órganos infectados por el quiste, y de esa manera el perro se infecta y desarrolla la forma adulta en su intestino. De esa manera cerramos el círculo. Entonces, ¿cómo se infecta el hombre? La forma infectante son los huevos del parásito. ¿Y cómo se infecta el perro? Comiendo el cisticerco, o sea, el quiste hidatídico. ¿Está bien? Pregunta de examen, ¿ah? Muy bien. Así es como ve, por ejemplo, este es un hígado de una oveja. Ven ustedes, se ve el cursor, ¿no, chicos? Miren, Sí, doctor. acá esta cosa blanca se ve macroscópicamente, ni siquiera esto es microscópico, ¿ah? Entonces tú ves esto y obviamente vas a decir que está infectado por quiste, ¿no? Entonces no se lo vas a dar a nadie para que lo consuma el hombre si no se lo das al perro. Igual, este es un pedazo de pulmón donde ya está el quiste roto, ¿no? Está la cavidad. Entonces, eso es lo que se ve por fuera y de esta manera nosotros mismos nos infectamos porque
Así nosotros infectamos al perro. Esas vísceras deberían enterrarlas o incinerarlas, ¿no? Con fuego. Porque ¿quién en su sano juicio desparasita a su perro cada 3 meses en el campo? En verdad nadie, ¿no? A lo mucho nosotros en nuestras casas, a nuestros perros sí, pero en el campo ¿quién? Nadie. Entonces el perro puede vivir años y años con su tenia en el intestino y infectarnos cuando le da la gana. Esta es la forma histológica, donde tenemos acá la membrana, esta es la reacción del organismo al parásito que se llama adventicia. Esta es la membrana más dura del parásito, más o menos de 1 a 3 milímetros puede medir, que es la cutícula o capa laminar, y esta es la membrana germinativa o prolígera, también se llama, que es más o menos del grosor de menos de 1 milímetro, es muy delgado como la clara del huevo. Entonces, esto tienen que tener en cuenta ustedes las 3 capas para el momento de la cirugía que hagamos. Membrana prolígera, cutícula y adventicia, 3 capas, ¿ok? Ahí tenemos, esta es una vista ahora sí microscópica, ¿no? Microscópica, donde tenemos el tejido. Este tejido, ¿qué puede ser? Solo les he dicho que pueden haber frecuentemente 2 órganos infectados, ¿no? ¿Cuáles eran? Hígado y pulmón. Hígado y pulmón. ¿Qué les parece este corte? ¿Es pulmón o es hígado? Obviamente no parecen alvéolos, ¿no? Este es un corte de hígado, donde vemos el quiste hiatídico. Miren, aquí están las vesículas hijas. Esto de acá transparente es la membrana prolígera. Esto de aquí es la cutícula y esto, la capa más grande y gruesa, es la reacción del órgano al quiste que se llama adventicia, ¿no? Muy bien. En cuanto a la clínica puede ser atípica porque muchas veces hemos operado pacientes asintomáticos. ¿Por qué? Simplemente porque les toman unos rayos X en el trabajo y sale ahí el quiste. Otras veces puede haber un dolor vago, ¿no? Pero la mayoría de pacientes que vienen a la emergencia es porque ya tuvo una complicación que se llama vómica, ¿no? Cuando tú expulsas el parásito por la boca, eso se llama vómica y es característica, un signo clínico típico solo de la hidatidosis pulmonar, ¿ok? Entonces, si está grande el quiste, puede darte un dolor atípico, un dolor vago, puede haber tos, expectoración, si carcome un vaso sanguíneo, puede haber hemoptisis, disnea, ¿no? Entonces, la mayoría de síntomas comienza a los 5 centímetros, ¿ya? ¿Y cuáles más frecuentemente, qué casos se presentan ante nosotros? Los quistes en el lóbulo inferior derecho. ¿Y por qué, doctor? Porque justo ese vaso, la vena, la arteria pulmonar inferior derecha es la más gruesa que todas las ramas en el pulmón. Entonces, si el quiste va a ir por la sangre, si este vaso es el más grande, obviamente que puede haber mayor frecuencia en esta localización, ¿no? ¿Qué complicaciones nos puede dar el quiste? Sobre todo cuando se puede romper, rotura, puede ir comiendo un vaso sanguíneo del pulmón que te da una hemorragia. Como se bota, como se expulsa a través de la boca con la tos en la famosa vómica, como ya hemos dicho, esta comunicación puede ir hacia afuera del aire con la respiración. Entonces ustedes saben que el aire que respiramos no es estéril. Hay un montón de gérmenes en el aire volando. En una de esas respiradas se puede meter el germen hasta este saco que hace el quiste dentro del pulmón y puede provocar una infección.
Y diseminación es cuando el quiste está vivo y se rompe. Cada gota de este quiste puede fabricar en años nuevamente un quiste hidatídico. Entonces podemos ver en pacientes que no se tratan, de acá a unos 5 o 10 años, la formación de varias vesículas en el pulmón, ¿no? Hidatidosis múltiple. Con eso es lo que ocurre en la diseminación. ¿Ok? Ya hablamos de la clínica, pero el diagnóstico, chicos, es netamente por imágenes, ¿no? Por imágenes. El diagnóstico típico es por imágenes. ¿Y qué imagen puedes tomarle? Una radiografía simple. Una radiografía simple de tórax podemos visualizar el quiste hidatídico, que es una imagen redondeada, ¿no? Es una imagen redondeada típica. Si te preguntan en otro país, de repente puedes decir un quiste solitario, pero acá en Perú, y más en la región central, si ves una imagen así como una bolita muy redondeada en esta época, es diagnóstico típico de hidatidosis pulmonar. La tomografía lo reservamos para los pacientes que se van a operar, porque obviamente con la cirugía necesitamos ver a qué estructuras está yendo el quiste, si está pegado a la arteria, a la vena, a qué bronquio principal, en qué lóbulo está, ¿no? Si podemos hacerlo por vía toracoscópica o tenemos que abrirlo. Entonces, todas esas cosas tenemos que ver en la tomografía. Entonces, la pedimos más que nada para fines quirúrgicos. También pueden pedir una ecografía, pero nada vale más que la imagen que uno ve, ¿no? Porque la ecografía lo hace otro colega que puede estar o no estar capacitado. Entonces, las imágenes no tienen pierde, ¿no? Antiguamente se hacía el arco quinto para ver esta patología. Ahora pueden hacer ELISA, inmunofluorescencia, hasta Western blot de hidatidosis, que nos puede ayudar también al diagnóstico, ¿no? Pero básicamente son las imágenes. Entonces, ahí que vemos, diagnóstico, a ver, José Simbrón. Sí, doctor, se puede observar una consolidación en la base del pulmón del lado izquierdo. Muy bien. Tú ves que esa imagen es bien redondeada, ¿no? Sí. Entonces, en nuestro país, más en la región de Huancayo, ¿qué sería esto, Josué? Una hidatidosis, doctor. Una hidatidosis pulmonar. Una hidatidosis pulmonar izquierda, ¿no? Sí. Inclusive le puedes poner apellido, no complicada, porque vemos que el quiste está íntegro, ¿no? Íntegro. En cambio acá, a ver, Junior Guamán. Sí, doctor. A ver, Junior, ¿qué vemos? Bueno, vemos que hay una reacción, me parece. Bueno, primero se visualiza un quiste, ¿no? En mi tórax derecho, en la base, y que hay una reacción. Claro, es una imagen quística, ¿no? Sí. Pero mira la diferencia entre esto que es blanquito y esto ya no se ve blanquito, ¿no? Claro. ¿Por qué se ve blanquito aquí? Porque el quiste está lleno ¿de qué está lleno los quistes? De contenido parasitario, de larvas, huevos. Claro, de agua. Agua. En cambio acá ya se rompió, ¿sí o no? Por eso es que ves solo la imagen quística, pero ya ves aire, esto es aire. Y esto pueden ser las membranas. Entonces aquí hablamos de una hidatidosis pulmonar derecha complicada, ¿no? Ese es el diagnóstico completo, complicada. A ver, ahí, ¿qué vemos? Damaris Aguilar, ¿qué ves? También, doctor, se ve la presencia de quistes en ambos campos pulmonares, pero también, por ejemplo, en el caso del lado derecho podemos ver también lo que es líquido hidatídico. Y eso sería. Y en el otro, en cambio, se ve un poco más, por así decirse, radiolúcido, ¿no?
a comparación del otro que es más completo. ¿Cuál sería complicado? El campo pulmonar derecho, doctor. ¿El izquierdo no? Bueno, en sí ambos están comprometidos, ambos campos pulmonares. Claro. Ajá. Ustedes ven acá un poco de aire acá, ¿no? Por eso lo dices. Pero imagínate si esto fuera todo blanquito, que esto no estuviera complicado y esto complicado. Eso ya nos dice nos puede tocar un paciente así, entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué lado operamos? Porque cuando tú abres el tórax, a diferencia de otros del abdomen, por ejemplo, tú abres abdomen en la línea media y vas a ver el riñón derecho, riñón izquierdo, vas a ver el colon derecho, el colon izquierdo, la trompa izquierda, la trompa derecha, pero cuando abres el tórax no vas a ver el otro pulmón, solo ves el pulmón del lado que estás abriendo. ¿Por qué? Porque hay una estructura en el medio, que es el mediastino, que no te deja ver el otro lado. Entonces, acá es operar un lado sí y un lado no. Esta placa nos permite ver qué lado vamos a operar. A ver, ¿quién me dice qué lado operamos? Podría ser el izquierdo porque ya está perforado también. Porque está complicado, muy bien. Entonces, la primera indicación se opera, cuando hay hidratidosis bilateral, se opera el quiste complicado, independiente del tamaño. Aquí es una imagen donde vemos la gente podría decir que es un derrame pleural masivo y puede que tengan razón, ¿no? Miren, con desplazamiento del mediastino y ustedes me pueden decir, doctor, es un derrame pleural. Muy bien, este paciente llegó catalogado como un derrame pleural y le ponen su tubo, ¿no? Le ponen su tubo y crean, y ¿saben lo que era? Era un quiste hidratídico gigante. Perforaron el quiste con el tubo y lo que ocasionaron fue una fístula broncopleural. Entonces, yo sé que esta imagen nos puede confundir a cualquiera, ¿no? Un derrame pleural masivo y algunos se puede entusiasmar también por la idea. Pero ya hemos hablado de colocación de drenaje pleural y qué es lo que tienen que hacer antes de colocar un drenaje pleural, que les he dicho. Luis Carranza, ¿qué hacemos antes de poner un tubo? Hacer toraco. ¿Hacer ¿una qué? Una toracocentesis, ¿no? Ya les he dicho, siempre que quieran poner un tubo tienen que meter la agujita y aspirar. Y si en todo caso no aspiramos nada, es mejor no poner ningún tubo. Les he dicho eso, no, bien claro, chicos, ¿no? En este caso, si tú hacías una toracocentesis, en este paciente ibas a sacar un líquido cristal de roca. Cuando tú sacas un líquido cristal de roca, siempre va a ser un quiste hidratídico, chicos, siempre. ¿Por qué? Porque ningún derrame pleural te va a salir un cristal de roca. Siempre te sale un poco amarillito, citrino. El trasudado más limpio te va a salir amarillo. Nunca te va a salir cristal de roca. Si te sale cristal de roca, están punzando un quiste pulmonar, quiste hidratídico. Y lo mejor es que saques tu agujita y que no hagas nada. Que no pongas tubo, porque una agujita se puede cerrar, el huequito de una aguja se puede cerrar, en cambio el de un tubo no. Entonces un quiste hidratídico. Le haces la tomografía y vas a ver su membrana y su cutícula en la tomografía. Cosa que no se puede ver en una placa de rayos simple porque nos confunde también con un derrame masivo, ¿no? A ver acá.
¿Qué es lo que ven acá, chicos? ¿Cuántos quistes hay? Dos quistes, doctor. ¿Dos quistes en qué sitio? En mi tórax izquierdo, en la base y en la parte medial. Aquí hay 3 quistes, 1, 2 y 3. Este también es quiste. No es la cúpula del hígado, también es quiste. Entonces son 3 quistes. Este es el segundo parámetro. Cuando encontramos así 2 quistes en un lado y un quiste en el otro, ¿cuál operamos? A ver, ahí ¿qué lado operarían? El más afectado, doctor, depende de dos Izquierdo. quistes. Muy bien, el que tiene más quistes, ¿no? O sea, el lado izquierdo. Entonces son 3 parámetros cuando hay latidosis bilateral pulmonar. Uno, operamos el que está complicado primero. Otro, operamos el número. Si tenemos quistes íntegros, operamos el que tenga más quistes. Y el tercer parámetro, si hay solo un lado, un quiste en un lado y un quiste en el otro, operamos el más grande, o sea, el tamaño. ¿Ok? Entonces, primero complicación, segundo número de quistes y tercero tamaño. Muy bien. Esta es una ventana mediastinal donde vemos el quiste de esta forma, ¿no? Un quiste pulmonar. Este es el corazón y este es el pulmón del lado izquierdo, donde vemos un quiste pulmonar izquierdo y latidosis no complicada. Este es, miren acá, chicos, el pulmón se ve oscuro, ¿no? El pulmón se ve oscuro. Entonces yo puedo decir que esta es una ventana mediastinal. Mientras que acá veo el pulmón, sus arterias, sus alveolos. Esta es una ventana pulmonar y el quiste, miren cómo se ve. Aquí se ve oscuro y en cambio acá se ve claro, ¿no? Muy bien. Aquí vemos que el quiste ya está roto con la típica complicación que es el signo del camalote, ¿no? Signo del camalote. Entonces, como estamos en un curso de cirugía, nosotros debemos saber que el tratamiento definitivo de un quiste hiatídico es la cirugía. Pregunta de examen del ENAM. Tratamiento definitivo de un quiste hiatídico es cirugía, ¿no? Es la cirugía. Entonces, ¿cuándo operamos? No nos interesa si tiene o no tiene síntomas. Si es asintomático, lo operamos cuando mide más de 5 centímetros. ¿Por qué lo operamos cuando mide más de 5 centímetros? Porque es el punto donde hay mayor frecuencia de rotura. Y para evitar que se rompa el quiste y cause diseminación o complicaciones, es que lo operamos antes de que se rompa. O sea, 5 centímetros. Otro es, obviamente, cuando está roto, ¿no? Cuando está roto, pero más de 5 centímetros, ¿ok? Y en esto de acá, cuando se complica con hemoptisis, absceso o micetoma, y ya sea de cualquier tamaño. O sea, si les vengo con una pregunta, paciente con cavidad residual quística de 3 centímetros, complicada con micetoma y hemoptisis, ¿cuál será el tratamiento? Quirúrgico. Cirugía. No me van a decir, doctor, tiene 3 centímetros, le damos tratamiento médico. No, porque ya se complicó y ya tuvo hemoptisis, ¿no? Entonces, ahí es cirugía. ¿Ok, chicos? Entonces, primero tenemos una cirugía conservadora, que es la que hacemos preferentemente para preservar la mayor cantidad de tejido pulmonar, ¿no? Primero podemos hacer una exéresis completa del quiste sin necesidad sin derramar nada, cortamos la cutícula y abrimos y tenemos ahí la membrana prolígera intacta y la sacamos como si fuera un huevo, como si estuviera dando un parto, por eso se dice parto del quiste.
La otra técnica que tenemos es con esto, quistectomía más capitonaje. ¿Qué hacemos? Sobre todo con los quistes que están no complicados, porque los quistes complicados, los que ya te han roto o tienen pus adentro, es que ya están, el parásito ya está muerto ahí. Entonces no tenemos que cuidar nada de que se derrame líquido ni nada de eso. En cambio, cuando está el parásito vivo, cuando está no complicado, está vivo. Imagínate ahí si lo abrimos y se rompe ahí y sale todo el líquido infectante y te baña toda la cavidad pulmonar, la pleura, todo. Obviamente que hay riesgo de que se formen ahí después de tu cirugía y la latidosis residual. Entonces, por eso nos cuidamos. ¿Cómo nos cuidamos? Primero, hacemos una aspiración del quiste. El quiste está ahí, lo vemos por a través del pulmón, le metemos una aguja y aspiramos el líquido. Segundo, le podemos poner también, por esa misma aguja, una solución hipertónica, porque la solución hipertónica, que es cloruro al 33%, normalmente nuestra sangre es cloruro al 0.9 por mil, ¿no? 0.9%, perdón, 9 por mil o 0.9%. Esa es nuestra concentración de sal en nuestra sangre. Nosotros le estamos poniendo al 33%, imagínense, 33 veces más salado. Entonces, eso obviamente hace que el parásito se reviente y se muera. Entonces le metemos esa sustancia y alrededor de lo que hacemos le ponemos gasas embebidas con hipersodio para que si se derramase alguna gotita por ahí, llegue solo hasta estas gasas y ahí quede, ¿no? Entonces, segundo paso de esto, una vez que hemos aspirado y le hemos metido la solución hipertónica, abrimos la cutícula, abrimos el quiste, sacamos lo que es la membrana prolígera, aspiramos todo y obviamente nos va a quedar un hueco ahí. Está la cutícula abierta, pero es un hueco. Y eso lo tenemos que cerrar. Ese hueco la técnica para cerrar ese hueco se llama capitonaje. ¿Ya? Capitonaje. Entonces, de esa manera hacemos el capitonaje y lo cosemos, pero dejamos la cutícula dentro del pulmón. Y esto puede traer complicaciones como cavidades residuales después de un tiempo, ¿no? Eso puede traernos complicaciones. Es una técnica más fácil de hacer, pero puede tener complicaciones. La otra técnica, que es la quistectomía total, en donde sacamos esta cutícula, o sea, retiramos la cutícula y dejamos solo la parte pulmonar, la adventicia. Esta es la quistectomía total al ovelar de Pérez Fontana y la hacemos más que nada cuando hay quistes infectados, ¿no? Porque imagínense, limpiamos el quiste y todo que está lleno de pus, pero le dejamos la cutícula y hacemos capitonaje con la cutícula. Esta cutícula está infectada y después nos puede tener problemas de infecciones o abscesos residuales. Entonces, preferimos sacar todo eso al ovelar de Pérez Fontana, a pesar de que esta técnica es más sangrienta, porque toda la adventicia es la reacción que ha hecho el órgano al parásito y está muy vascularizada. De esta manera que perdemos más sangre en este tipo de cirugías. Pero al final queda mejor porque le sacamos toda la infección, ¿no? Entonces, esto es lo que les decía del parto del quiste, ¿no? Abrimos la cutícula y sacamos así como si fuera un huevo, ¿no? ¿Ve? Esta es la membrana prolígera y adentro está el líquido hidatídico. En cambio, en esta ya hemos abierto, hemos sacado esta adventicia, queda esta membrana que es la cutícula y eso lo cerramos. Tratamos de cerrarlo en este tipo de técnica que es el sándwich. Entonces, esto se llama quistectomía más capitonaje, ¿no? Esto es cuando hacemos esta cirugía, sacamos la prolígera y este es cuando ya sacamos todo el quiste con la cutícula. Ven los rasgos de sangre que hay porque esta técnica es más sangrienta, ¿no? ¿Qué complicaciones podría traer
patología, esta intervención quirúrgica. Operando, el paciente puede, si es un quiste íntegro, se puede romper a la volteada nomás, porque este paciente lo operamos en decúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo, ¿no? Esta rotura del quiste puede traer un shock anafiláctico también. En el momento de la cirugía podemos dañar los vasos sanguíneos, lesiones vasculares. Se nos puede romper en la cara el quiste, ruptura del quiste. Si está pegado al diafragma, podemos abrir el diafragma y después tenemos que repararlo. Igualmente el pulmón, ¿no? ¿Y qué complicaciones postoperatorias después podemos tener? Empiema, fístula broncopleural, neumonía, hemotórax, infección de herida operatoria y síndrome de distrés respiratorio del adulto en raros casos. También hay un tratamiento médico. A los pacientes que no operamos, menos de 5 centímetros, ¿qué hacemos, doctor? Le podemos dar albendazol, ¿no? En pacientes menores de 5 centímetros, pero ojo, tienen enquistes complicados también porque el riesgo de, si ya está roto, quiere decir que ha habido diseminación. Y para disminuir la diseminación podemos darle albendazol, ¿ya? Y en quistes menores de 5 centímetros también porque no vamos a operarlo. Pero nunca dar albendazol a quistes que vamos a operar. ¿Por qué? Porque el albendazol puede reducir disminuir, adelgazar la membrana prolígera y esto ocasiona vómita, rotura del quiste. Entonces, el albendazol puede provocar rotura del quiste. Por ejemplo, ¿qué pasaría, no? Yo tengo 2 quistes. Imagínense que tengo hidatidosis bilateral. Tengo en el lado derecho que está íntegro y en el lado izquierdo que está complicado. Lo opero y le doy albendazol. Porque el doctor, ¿qué dice? A los quistes complicados hay que darle albendazol. En este caso no, porque puede, de una cirugía izquierda hasta que le operamos el lado derecho pueden pasar 1 mes o 2 meses hasta que se recupere de la cirugía. Y en esos 2 meses tú le vas a dar albendazol y el riesgo de que se rompa el quiste va a ser mayor porque le estás dando albendazol. ¿Entiendes? Entonces en estos pacientes no debes darle. Si el paciente no tuviera otro quiste, ahí sí le das tu albendazol, porque ¿qué va a romper si no hay nada? Entonces, luego de la cirugía, si son quistes no complicamos, siempre hay riesgo después que en el manipuleo operatorio siempre habrá alguna gotita o algo que se nos pueda escapar. Por eso damos tratamiento profiláctico con albendazol por 6 meses, ¿no? 15 miligramos por kilo de peso por día. Y en quistes no complicados lo ampliamos hasta 1 año, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta acerca de la hidatidosis, chicos? ¿Todo quedó claro? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien, entonces vamos con el segundo tema que es el empiema pleural. Como su nombre dice, el empiema pleural o piotórax son sinónimos. ¿Y qué es? Acumulación de pus en el líquido pleural, ¿no? Entonces, vemos acá una línea donde hay un líquido acá, ¿no? Si hay líquido y no sabemos qué es, podemos hacer, si hay mucho líquido y ya sabemos qué es, podemos hacer una toracocentesis. La toracocentesis puede ser diagnóstica cuando no sabemos qué es y necesitamos sacar el líquido para estudio, o puede ser evacuatoria, cuando ya sabemos qué es y simplemente queremos drenar el líquido para que el paciente pueda ventilar mejor. 2 tipos de toracocentesis. Igual, si ves esta imagen, tienes que meterle una agujita para ver qué es. Igual acá, ¿no? Con la famosa línea o curva de Damasó, ¿no? Aquí. Esto nos indica que aquí hay líquido. Y si hay líquido, lo más común es hacer una toracocentesis para ver qué tipo de líquido es. En cambio, acá ¿qué ven ustedes? Aparte del líquido, ¿qué más ven?
También hay un neumotórax, doctor. Claro. Miren, siempre así de arranque, ¿no ves? Ustedes ven esta línea y esta línea en vez de ser la curva de Damaso es horizontal. Y otra cosa que se ve más nítida que la anterior, miren, comparen. Comparen esta línea, que es oblicua hacia arriba, y mira, no se ve tan nítido, el borde es borroso. En cambio acá es nítido. Siempre que vean una línea así horizontal y nítida, es porque también, aparte del agua, hay aire. El aire le da esa nitidez. En este caso es un hidroneumotórax, ¿no? Hidroneumotórax derecho. Y resulta que en la toracocentesis hacemos esto y sacamos esto. Es pus. Entonces, si es un empiema y sacamos pus, el siguiente paso es colocarle un drenaje, ¿no, chicos? Un drenaje. Un dren pleural. El dren pleural es fijo en el hemotórax. Póngate que tú saques, en vez de eso, saques sangre en la toracocentesis. ¿Qué haces el siguiente paso? Le pones tubo. Tubo en hemotórax, tubo en empiema y tubo en quilotórax, ¿no? Cuando sacas un líquido citrino, ahí sí no sabes si colocar un tubo o hacer una toracocentesis evacuatoria, porque también podrías hacer una toracocentesis y no ponerle tubo. ¿En qué casos? Cuando hay un trasudado le ponemos tubo. Cuando el trasudado es tanto que le está causando dificultad respiratoria con apoyo de oxígeno, ahí está aconsejado poner tubo. Y cuando el paciente te viene por lo mismo varias veces, también está aconsejado poner tubo. ¿Para qué? Para hacerle después un procedimiento que se llama pleurodesis, que ya hemos hablado, que consiste en usar una sustancia irritante para pegar las dos pleuras, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo se define el empiema? El empiema es un líquido pleural que presenta un pH menos de 7, glucosa más de 40, lactato de deshidrogenasa más de 1000 con un cultivo o gram positivo. Si tienes estas tres cosas más tu cultivo o gram positivo, eso se llama diagnóstico de empiema, ¿ya? Me dicen, doctor, está muy difícil memorizarse esto, ¿no? Pero ponte que tú seas la bacteria en el líquido pleural. Si tú fueses una bacteria, ¿qué vas a consumir? ¿De qué te vas a nutrir? De la glucosa. Entonces, ¿cómo va a estar la glucosa si te la estás comiendo? Disminuida, ¿no? El metabolismo de la bacteria no incluye lo que son la fosforilación oxidativa, simplemente hacen glicólisis. Y en la bacteria del piruvato pasa al lactato. Del piruvato pasa al lactato aumentado, porque de la glucosa está yéndose al lactato. Y si hay ácido láctico aumentado, ¿cómo está el pH? Disminuido. Entonces, eso es para que lo piensen con simple lógica. pH disminuido, glucosa disminuida y lactato de deshidrogenasa aumentada. Muy bien. Entonces, en el empiema tenemos tres fases. En la primera fase va a aparecer un trasudado. Dura 1 a 3 días, donde prácticamente no hay nada. La glucosa, mira, no está ni disminuida, el pH está mayor de 7.3, ¿no? Prácticamente es un trasudado y los cultivos son negativos. En esta fase puede tranquilamente darnos como si fuera un trasudado y en verdad va a ser un empiema, ¿no? Pero luego, ¿qué aparece? La fase fibrino-purulenta. Ahí sí están todos los signos de empiema. Gram positivos, pH ácido, glucosa menor de 40, LDH más de 1000. Entonces, ahí sí califica como un empiema. Y en esta fase, el tratamiento, chicos, es el drenaje pleural. Si tú encuentras al paciente en esta fase, simplemente colocándole un buen tubo, un
tubo bueno, buen colocado y grueso, puedes curar al paciente porque le drenas toda la pus por el tubo y lo curas. A pesar del tratamiento antibiótico que le vas a dar, ¿no? Pero acuérdense de esta fase. Entonces, en esta fase está indicado poner el drenaje pleural. Pregunta de examen. ¿En qué fase del empiema está colocado poner drenaje pleural? En la fase fibrino-purulenta. Tienes hasta 14 días, mira. Si estás cansado de poner tubos, ya al día siguiente descansas y lo pones. Tienes hasta 14 días. Porque pasados los 14 días, ya esta fase se convierte en una fase organizativa, donde ya hay tabiques. Ya hay atrapamiento del pulmón, ya hay paquipleura. Entonces, ya se complica. Ya el tubo simple ahí no va a servir. Esto ya va para una cirugía abierta, toracotomía o una VATS por toracoscopía. Entonces, miren, de no darte flojera poner tu tubo hasta 14 días, lo complicas y el paciente ya tiene que operarse. Entonces, cuando vean un paciente que ya se opera por paquipleura o por tabiques, es porque ya el empiema pasó más de 14 días. Y esto en una fase organizativa. Entonces, ¿qué es la paquipleura? Es la pleura visceral o engrosada, ¿ya? La pleura visceral engrosada que atrapa el pulmón se llama paquipleura. No es la pleura parietal, sino es la pleura visceral. ¿Ok? Pregunta de examen también, ¿ah? Muy bien. Entonces, ¿qué puede darnos este empiema? ¿Qué signos? Dolor, sobre todo de tipo pleurítico con inspiración, disnea cuando hay mucho líquido, mucho empiema. Obviamente, si es una infección, puede haber fiebre alta, escalofríos, vómitos, anorexia, ¿no? Y el tratamiento de la cabeza son antibióticos. El drenaje pleural en la fase 2. En la fase 3 ya va para el VATS y cirugía. Y si está en la fase 3 con tabiques, podemos intentar una fibrinólisis, pero eso es más exitoso en niños, ¿no? En niños, en adultos no es tan exitoso. En niños sí, de una fase 3 puedes volver a la fase 2 y con el tubo puedes salir en algunos casos, ¿no? Pero lo ideal no es llegar hasta ese estadio. Entonces, en la fibrinólisis, ¿qué haces? Rompes la fibrina con una sustancia fibrinolítica, que en este caso es el alteplase, que es el activador del plasminógeno tisular. Le pones tubo y le metes esta sustancia por dentro y esperas unos días hasta que rompa los tabiques, le pones aspiración a tu tubo y puedes sacar el empiema que ya estaba tabicado. Solo en niños está indicado y tampoco en niños es tan efectiva tampoco. Entonces, lo ideal es no llegar hasta la fase 3, ¿no? Y lo otro es el VATS, que es en inglés, Video Assisted Thoracic Surgery, ¿no? La cirugía torácica video asistida. Es como una laparoscopía, pero en tórax, para que entiendan. En donde hacemos agujeritos menores de 4 centímetros. Esto se inició así como toracoscopía con triangulación, con 3 trócares y 3 puertos. La mayoría estaba en esta posición. Uno se ponía en el cuarto, quinto espacio intercostal y línea media axilar. El otro se ponía en el octavo, de preferencia la cámara, octavo espacio intercostal y línea media axilar. Y el otro se ponía por debajo de la escápula, ¿no? En el primero, segundo espacio por debajo de la escápula. Luego han aparecido técnicas que son uniportales, en donde ampliamos este hueco que es de 1 centímetro, podemos ampliarlo hasta 3 centímetros, le ponemos un separador tipo Alexis y por este mismo hueco metemos las pinzas, metemos la cámara y todo, ¿no? Y operamos a través de este hueco. Esa técnica es la que se está innovando ahora, que se llama uniportal. Entonces, el VATS es lo mejor para hacer ¿qué?
limpiezas como drenajes, romper tabiques intrapleurales, limpiar la cavidad de pus, para hacer biopsias, para hacer quistectomías también, para hacer simpatectomías en hiperhidrosis también lo usamos, ventanas pericárdicas también. Entonces, para todo esto nos puede servir la BATS. El primer puerto, como les decía, es en la línea media axilar y séptimo u octavo espacio intercostal. Generalmente ahí metemos la cámara, ¿no? La cámara. El segundo sitio de incisión podría ser el cuarto, quinto y la línea media clavicular o axilar anterior, ¿no? Generalmente usamos la axilar anterior y la tercera es por debajo de la escápula, quinto, sexto espacio, ¿no? De esta manera es esto, ¿no? Triangulamos de esta manera, como un triángulo. Ya les dije que actualmente hacemos una incisión aquí en el séptimo, octavo espacio intercostal de 3 centímetros y ahora es uniportal, o sea, solo un puerto, pero un puerto un poco más largo, no un corte más de 3 o 4 centímetros. De esta manera es lo que hacemos la toracoscopía. Y la decorticación, recuerden que hablamos de una membrana inelástica que se llama paquipleura, que es la pleura visceral que está engrosada. Resulta que nosotros podemos limpiar toda la cavidad y le decimos al anestesiólogo, dale una ventilación y el pulmón no va a expandir porque está envuelto por esta coraza, esta membrana que se llama paquipleura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Retirar esta paquipleura del pulmón y ese retiro de la paquipleura se llama decorticación, ¿ya? Entonces, ¿qué es la decorticación? Cirugía que consiste en retirar la pleura visceral engrosada o paquipleura para que el pulmón se reexpanda y funcione adecuadamente. De esta manera, miren, hemos encontrado que la paquipleura puede engrosarse. O sea, la pleura visceral es tan delgada normalmente que no podemos ni medirla, pero en este caso se puede engrosar tanto que puede llegar desde 1 a 3 milímetros. De esa manera, imagínense cuánto se puede engrosar la pleura visceral y impide obviamente que el pulmón se expanda. Entonces nosotros retiramos esta pleura visceral y eso se llama decorticación. Muy bien, chicos. Espero que la clase les haya parecido interesante. ¿Tienen alguna pregunta acerca del tema? Sí, doctor, una consulta. En esta parte de corticación, cuando nos comenta que se puede retirar la pleura visceral, ¿hay alguna complicación de repente? Porque entiendo que la pleura visceral cumple una función, ¿no? Y al momento de retirarla, de repente el pulmón es más Claro. vulnerable. Imagínate que la pleura visceral es como si fuera tu piel. Tú, obviamente que lo ideal siempre es que no se engrose, pero si se engrose y no tienes más que sacarla, tienes que sacarla, pero como si fuera tu piel. Cuando tú sacas tu piel, va a estar sangrando y sangrando y los alvéolos se van a romper porque esta membrana cubre directamente al tejido pulmonar. Si tú la sacas es como si estuvieras despellejando el pulmón. Entonces, ¿qué complicaciones pueden haber? Va a sangrar un montón porque le está sacando la membrana propia del pulmón y va a haber bastante creación de fístula porque los alvéolos también van a estar ahí a flor de piel. Esa es la complicación principal que tenemos en la decorticación. Pero normalmente tenemos que hacerlo porque si no tu pulmón no expande. Y si tú dejas cavidades que no están rellenadas de pulmón dentro de la caja torácica, puede volver a acumularse el empiema. Por eso no es bueno dejar espacios en el tórax porque se infecta. Muy buena la pregunta. ¿Alguien más? Muy bien, chicos. Entonces,